Soy Mar y hoy vamos a hablar de la luna llena en Capricornio el 22 de junio de 2024. Esta luna nos regala una cosecha, una visión clara de lo que estaba sucediendo hace 6 meses. ¿Cómo te estabas sintiendo cuando fue la luna nueva en Capricornio alrededor del 11 de enero? Vamos a hacer memoria conectando con una sabiduría que todas y todos tenemos en nuestro interior. La sabiduría de los arquetipos desde la astrología. Voy a pedirte que te concentres en esta energía Capricornio y en esta energía de luna llena. Vamos a trabajar en la activación del arquetipo Capricornio y del arquetipo de la luna llena para que puedas utilizarlo en tu vida de una manera más práctica y puedas conectar con esas palabras clave. Las palabras claves de Capricornio son lograr, esfuerzo, metas, largo plazo, tiempo, desafíos, constancia, paso a paso. Ahora nos estamos dando cuenta, y esta es la primera de 2 lunas llenas que sucederán este mes en Capricornio, nos vamos a dar cuenta que eso que estábamos haciendo, si nos estábamos pasando mal hace 6 meses atrás o años atrás, porque hay otros ciclos más grandes, estoy hablando del ciclo pequeño, pero las lunas llenas son conclusiones que no son solo de 6 meses. Depende tu carta y depende la luna llena, pueden retrotraerse hacia años atrás. En principio, el primer ciclo es de 1 año y medio y el otro es de 6 meses. Muy bien, eso de el esfuerzo valió o la pena valió tiene que ver con Capricornio y con Saturno, su regente. Si estábamos en una situación en la que conectamos con una herida en esa época, con un dolor, ya que la configuración de esa luna, tanto como esta, había una T cuadrada, que es una figura de gran tensión. En ese caso, estaba la luna nueva, que sería el Sol y la luna en Capricornio, en tensión a los nodos en Aries y Libra y a Quirón en Aries. Por eso menciono la herida. Ahora hay otra cuadratura, pero esta vez está el Sol en un extremo en el signo de Cáncer, porque la luna en Capricornio es la cosecha del mes Cáncer, no olvidemos esto, y la luna del otro lado a 180 grados, y en el medio ambos están en tensión a Neptuno. Neptuno que está casi a punto de entrar en Aries, pero no va a entrar en Aries hasta el año que viene, pero se ha acercado como nunca antes en nuestras vidas. Está a 3 minutos nada más de entrar en el 0 de Aries, que es el momento de nacimiento del zodíaco. Neptuno en este final de finales refuerza algo que los otros planetas ya vienen diciendo, y yo en el video de Neptuno en el 29 de Piscis, que es el grado donde está, lo traté de explicar, pero creo que van a hacer falta muchos otros videos para poder explicar esto que estamos atravesando a nivel colectivo y cómo lo podemos vivir de la mejor manera posible a nivel individual. Hay un final y un inicio. Muchas cosas están pasando en finales e inicios. Y esto está pasando hace unos años ya. Lo que pasa es que como somos tan pequeños los humanos, esos tiempos cósmicos para nosotros se ven como en cámara rápida. Entonces estamos en lo inmediato, estamos acá en esta luna en particular y luego vendrá la siguiente y así, y no vemos el movimiento macro. Mi intención es que en cada luna nueva o llena anclemos un poco de la visión a largo plazo. Y esta es una gran oportunidad porque la luna llena en Capricornio habla del largo plazo, del juego a largo plazo. La repetición de algo en el tiempo con constancia logra que esa ilusión de permanencia se mantenga. Por ejemplo, una piedra, una montaña, los huesos. Lo más duro en la realidad, los diamantes, tienen que ver con procesos muy largos de solidificación. Vamos a dejar el diamante de lado porque este símbolo en particular
se asocia con Plutón más precisamente. Pero antes de que se descubriera Plutón, todas esas asociaciones iban a Saturno. Todo lo duro de la naturaleza, lo duro, lo seco, como la montaña en sí, se asociaban a el signo de Saturno, Capricornio, o a Saturno como planeta. El tiempo, el señor del tiempo, es este arquetipo que, como digo, se confunde entre Saturno y Plutón porque Saturno era el más malo del zodíaco antes de descubrir a Plutón, y ahora ya podemos poner el inframundo en manos de Plutón, y Saturno se convierte más en ese padre o ese anciano sabio que no es muy comprensivo, es más bien hijo del rigor. Y si somos muy blandos, muy lunares, que este es otro arquetipo que vamos a trabajar hoy, quizás esto no nos guste. Pero el tiempo tiene sus regalos. Trabajar con el tiempo tiene sus regalos. Hacer más a través del tiempo es lo único que puede cambiar el pasado. Voy a repetir esto. Para cambiar el pasado, solo tienes que hacer más. El pasado pesa porque no has hecho nada desde ese momento. Si haces más, ese pasado no se va a borrar, pero se va a relativizar. Este es un regalo de Saturno, darnos cuenta que el tiempo es una constante lineal que no va a cambiar, pero podemos ajustarnos a él y cambiar nosotros, para encajar en esas medidas de tiempo y poder llenarlas con aquello que más nos guste. Se le llama el ingeniero cósmico, el arquitecto cósmico. ¿Por qué? Porque construye, diseña, planifica, empieza por las bases y desde las bases se eleva, como la cabra. La cabra es este animal que se ha relacionado siempre tanto con Dios como con el diablo. La cabra puede ser las dos cosas. Me encanta hacer este tipo de asociaciones y el arquetipo de la cabra me parece muy interesante porque es el signo de Dios y el diablo. Así lo puedo resumir. La cabra se eleva en la montaña y alcanza las alturas. ¿Qué hay en las alturas? ¿Y qué simbolizan las alturas? ¿Por qué hablamos con esa metáfora para referirnos a Capricornio y a lo humano, lo mundano? Pues porque las alturas son las grandes metas. El zodíaco termina en Capricornio, en verdad, como lugar de concreción. Es el último signo de tierra. Luego vienen Acuario y Piscis, que son signos de aire y agua, que disuelven lo que sea, que entregan lo que sea que hasta Capricornio se logró. Eso que empezó en Aries como un nacimiento, se perfecciona, llega a su punto máximo en Capricornio, que es el mediodía de la carta, el punto más alto, el pico de la montaña. Luego de ahí, eso se entrega y se devuelve a la sociedad. Por eso Acuario es el humanista que lo entrega y Piscis es el asceta que entrega su vida entera. Por eso los planetas que están pasando la línea del medio cielo, se dice que se necesita el tiempo y la edad para alcanzarlos, porque al principio de la vida estamos todavía muy identificados con nuestro ego y es a través del tiempo o con los años que llegamos a poder masterizar todo lo que está más allá de Saturno o Saturno mismo. Saturno, su primera vuelta es a los 29 años y es ahí donde las personas empiezan a tomar decisiones o se empiezan a dar cuenta que ya no vale seguir comparándose con su origen,
con su familia o buscando esa aprobación de sus padres. Llega el momento de ser tu propio padre, de ser tu propio punto de autoridad. Y esto es un proceso que casi siempre involucra una crisis, pero las personas más saturninas suelen demostrar su abnegación desde jóvenes, incluso antes de la vuelta de Saturno. ¿Cómo saber si eres una persona afín a esta energía de Capricornio o de Saturno, que es el regente? No olvidemos que el planeta, el cuerpo planetario, es un arquetipo distinto, pero es a través de las analogías que comenzamos a entender el zodíaco. No es lo mismo decir Saturno que decir Capricornio, pero son energías afines. Saturno rige Capricornio. Capricornio es como Saturno. Vamos a ponerlo de esa manera. Para conectar y activar la energía Capricornio, tenemos que estar ok con el sacrificio hoy en pos de un mañana en el que pueda tener esta cosecha. Y lo que te invito con este vídeo es a ver dónde ya está tu cosecha materializada. ¿En qué momento fuiste visionario de futuro? ¿Fuiste un agente de Saturno? ¿En qué momento pudiste activar esta energía Capricornio? Quizás fue alrededor del 11 de enero, cuando fue la luna nueva, o quizás fue en otro momento de tu vida. Pero mi intención aquí es que actives esas memorias y que encarnes este arquetipo, porque ahora es muy necesario, porque hay muchas cuadraturas que también, como aspecto de la cuadratura, es análogo a la energía saturnina y capricorniana. Y estas cuadraturas nos están mostrando que para definirnos necesitamos incorporar otro punto de vista. Y estamos redefiniendo el juego, estamos redefiniendo la manera en que concebimos la realidad. Como siempre digo, los cambios están sucediendo a su ritmo, entonces parece que no estuvieran sucediendo, pero cuando nos demos cuenta de cuántos cambios hemos vivido en los últimos años y meses, y cuando miremos para atrás y ya no sea el mismo mundo el que estamos habitando del mundo que era hace relativamente poco, esto puede ser muy choqueante. Entonces está bueno que lo empecemos a trabajar cada 2 semanas, que hay una luna nueva o una luna llena, para poder anclar y actualizarnos, actualizar nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Estar bien emocionalmente, porque eso es lo que la luna significa, cómo estamos emocionalmente. ¿Y qué es estar bien? Eso depende de ti. Hay personas que van a estar muy bien con la energía capricorniana, por ejemplo, los que tienen una luna en Capricornio natal, con menos son más felices. Una persona que tiene luna en Capricornio, emocionalmente se siente estable con poco amor, con poca emoción, con poco recurso, porque esa austeridad le hace sentir en su zona cómoda. Por supuesto, depende de todos los aspectos de la carta y de los otros elementos, pero generalmente las lunas tienen mucho peso. Entonces, esta luna tiene un poco de eso, de estar contentos con poco, pero no porque seamos conformistas, sino porque en ese poco, en ese lo justo, sacamos lo mejor de nosotros. Podemos realmente tener un desafío para ser constantes, un desafío para lograr más. A veces Júpiter y Saturno pueden intercambiar roles y creo que Júpiter, cuando hay Júpiter en exceso, o sea, abundancia en exceso, nos quedamos un poco apalancados. Pero cuando hay Saturno en exceso, esa
tensión incómoda, porque ni siquiera es la presión plutoniana, es una tensión, es una rigidez la de Saturno. Si tenemos fuego o si tenemos aire, de alguna manera esto nos va a hacer sentir muy incómodos, pero también es una presión, es una tensión o una rigidez que busca la construcción. Saturno busca solidificar. Entonces, es a través de tener una constante en el tiempo, en cualquier actividad que hagamos en el tiempo, constante cada día, que llegamos a tener esa ilusión de solidez, que no olvidemos, es una ilusión, pero no significa que no se pueda lograr. Lo que nos está pasando en este momento con Capricornio es que ha sido un signo muy importante durante los últimos 2 siglos, al menos, de la humanidad, con la revolución industrial. Todo es Capricornio, básicamente, los puentes, las carreteras. Rara vez nos vamos a poner a agradecer por los puentes, las carreteras y los edificios, pero si no fuera por nuestros ancestros que los construyeron, no tendríamos esta civilización. La civilización significa el mundo capricorniano, el mundo civilizado. Quizás para el gusto de muchos tenemos un exceso de civilización, un exceso de Capricornio o un exceso de Saturno o de energía del Padre en este mundo occidental. Pero esto también es una perspectiva condicionada por el momento que nos toca vivir actualmente y por la perspectiva, porque todo es perspectivas y los arquetipos zodiacales nos ayudan a identificar esas perspectivas para saber dónde estamos parados. Estamos parados en un año en el que por fin Plutón se va definitivamente de Capricornio. Ahora está en Acuario, entrará durante un mes a Capricornio para ahí sí despedirse definitivamente en octubre, y en noviembre entra definitivamente en Acuario. Los últimos años, desde 2008 hasta ahora, Capricornio fue profundamente transformado a lo largo de todos sus grados. O sea, no importa si tienes planetas en Capricornio o eres Capricornio, en algún momento Plutón te pasó por el Sol o por esos planetas, y te invito a que me cuentes cuál ha sido tu experiencia. Conozco algunas experiencias y no es fácil tener un tránsito de Plutón, ni conjunción, ni cuadratura, ni oposición. Tiene que ver con una profunda transformación en la identificación de quién eres. Y esto también nos pasó a nivel social, institucional. Capricornio son las instituciones. Entonces, se ha ido cayendo el viejo mundo y ahora ya casi no queda nada. Y lo que yo me di cuenta los últimos 6, 7 años de tránsito de Plutón en Capricornio es que sí estaría bueno agradecer a nuestros ancestros por esos puentes, ferrocarriles, carreteras, sin los cuales no podríamos criticar el exceso de Capricornio. Cuando una energía llega a su fin, se muestran las sombras. Entonces, es muy difícil juzgar desde nuestro punto de vista actual, porque estamos todavía influenciados por el filtro de la sombra de Plutón. Pero cuando ya Plutón entre en Acuario, esta sombra va a ser proyectada en Acuario, y ya veremos que todo eso que criticamos lo añoraremos y nos daremos cuenta que este mundo tan conservador, de estratos, de estructuras piramidales, de jefes tiránicos, no era tan malo. No era para nada tan malo, y de hecho seguramente los extrañaremos. ¿Por qué? Porque la sombra va a estar proyectada en
en otro tipo de estructuras como las estructuras acuarianas, que son las estructuras en red. Entonces vamos a ver que ahora ya no habrá el jefe tiránico a quien criticar, porque no habrá esa figura protectora, que es el padre capricorniano que antes se proyectaba en el jefe. Lo mismo también posiblemente haya una disolución de todo lo tradicional, desde la institución hasta la pareja o la familia tradicional, lo cual no está mal, pero tampoco en extremo, porque para algunas personas sí que sirve. Entonces, en este momento de transición hay que tener cuidado con querer, como dice, tirar el bebé con el agua del fregadero. Es como, ok, hay mucho que sí que nos servía del viejo mundo, pero hay algunas cosas que se renuevan y ese es el renacer de Capricornio. Y yo creo que una generación muy importante para este renacer de Capricornio son los nacidos en los 90, 89, 90, 91 sobre todo, pero en líneas generales la generación millennial. Porque es una generación que tiene Neptuno en Capricornio, los millennials tenemos, y en particular los de los 90 tienen un stellium, o sea, 89, 90 y 91, tienen un stellium en Capricornio de planetas lentos, que serían Urano y Neptuno, junto con Saturno, el regente de Capricornio, que además es un planeta lento, pero es el último en el cual tenemos algún tipo de control. Después de Saturno se va el control. No hay intereses del ego que valgan para los planetas que vienen después de Saturno. Los transaturninos son los que gobiernan las fuerzas colectivas, las fuerzas de la masa. Entonces, esta generación que está llegando a una adultez a tropezones, porque en otras épocas, a esta edad que tiene esa generación, había mucha más seguridad y había mucha más capacidad de materializar. Pero yo creo que poco a poco, y sobre todo después de su vuelta de Saturno, esta generación está tomando como un tema personal la actualización del arquetipo capricorniano, que es este trabajo humilde que se hace sin esperar la gloria. Se hace sabiendo internamente qué es lo que hay que hacer. Y Capricornio, como el padre de la civilización, es este arquetipo del padre. Pero hay muchos arquetipos masculinos que se pueden asociar con el padre. También el sol se asocia con el padre. La diferencia es que el arquetipo del sol, o el arquetipo mismo de Júpiter, es un rey, y como rey tiene esta aura de dorada, de fuego y de expansión y de ego. Cosa que en el arquetipo capricorniano es una variante de ese arquetipo masculino, que sería como el rey viejo o el ermitaño podría ser. Es un arquetipo que trabaja en su cueva, en su taller, en soledad, y sabe que lo que está haciendo es por el bien de la sociedad, pero no quiere ser molestado. Quizás no es nada simpático cuando viene alguien con una energía de niño, una energía más de los opuestos, del otro lado del zodíaco, que podrían ser Cáncer, Géminis y Leo. Capricornio, no me refiero a personas. Capricornio como energía es ese momento en que se apaga el sol ya se apagó y hay que ir a buscar el fuego interior. Entonces es ese ermitaño que está en su cabaña o en su cueva en la montaña con una fogata, y esa fogata es la que llama al sol. Y yendo más profundo, ese sol de su interior que le hace
trabajar día a día en lo que sea que esté trabajando, es la seguridad de que está haciendo su aporte, está haciendo su trabajo. Mencioné antes que las instituciones están relacionadas con Capricornio. ¿Por qué? Porque esa organización social viene de esos padres de la patria, los patricios, esas personas que empiezan una sociedad, que ponen las bases de una sociedad que después otras personas seguirán. Y esto ahora, como estamos en épocas de gran descontento, de disolución, de ruptura, no está muy bien visto ni suficientemente honrado ese trabajo. Simplemente asumimos que cualquier persona que busque un puesto de autoridad es porque es corrupto o quiere abusar del poder. Pero esto también, como digo, tiene que ver con el filtro, con nuestra perspectiva y cómo está condicionada por la sombra de Capricornio. Esto que vimos desde el 2008 hasta ahora. Pero creo que poco a poco esas nubes, esas sombras se van a ir disipando y a medida que esta generación, que tenemos Neptuno en Capricornio y más precisamente esta microgeneración que tiene los 3 planetas transpersonales en Capricornio, van a demostrar que hay una nueva manera de hacer las cosas y van a reconectar con esos ancestros, esos que construyeron la sociedad, esos que hicieron las bases de un pueblo, de una ciudad, que hicieron el trazado de las avenidas, de las calles, que organizaron el transporte, que organizaron el comercio, que fundaron los hospitales. Todas esas personas no lo hicieron por poder, no lo hicieron por corrupción, lo hicieron porque sabían que era lo que había que hacer y sabían que ese trabajo iba a trascender sus vidas. Y esto es lo que quiero que conectes, porque en tu genética están esas personas. Tu memoria genética viene de esas personas. Y no quiero que se olvide que esta energía es muy importante y es la más importante del zodíaco en materia de concreción. Es la energía que habla del tiempo y el tiempo es donde estamos. Este planeta Tierra tiene un tiempo particular, diferente a otros planetas porque tiene su propia gravedad, y masterizando el tiempo, como sabemos hacer, porque tenemos en nuestros genes la memoria de quienes masterizaron el tiempo en generaciones pasadas, en muchas generaciones pasadas, podemos recordar y hacerlo a nuestra manera y seguir creando de esa manera, pero en verdad de una manera nueva, porque estamos en un mundo diferente con condiciones diferentes, pero el tiempo va a seguir existiendo y el tiempo nos va a seguir invitando a hacer más, a ir más allá de nosotros mismos, a cuidar de los demás, porque eso es lo que hace el arquetipo capricorniano. Es el padre que cuida a sus hijos, es el jefe que cuida a sus empleados, es esa columna en la que los demás se sostienen. Y es tan bonito cuando una persona capricorniana confía en que alguien le puede hacer ese servicio que él o ella hace por los demás, porque ahí sale de ese rol cardinal de tierra y puede interactuar con otras energías, quizás el cardinal de agua, que es Cáncer, que es la nutrición. Por eso Cáncer y Capricornio se asocian al padre y a la madre arquetípicamente, porque el agua, la nutrición, el hogar, la protección han sido atributos relacionados a la madre. Pueden ser intercambiables porque en verdad son el mismo, son 2 puntos de vista de una misma energía, de un mismo tema, como todos los signos. Son opuestos complementarios que en verdad hablan de un mismo tema. Cáncer, hablemos de ellos como energía solar, porque ahora mismo el Sol está
en el signo de Cáncer y es el que alumbra esta luna en Capricornio. El Sol en Cáncer está dándole la luz a esta luna en Capricornio, mostrando que hay dos caras en esta moneda. No es como el 11 de enero cuando tuvimos la luna llena, la luna nueva, que era solamente Capricornio y la cuadratura de los nodos y Quirón, pero no había nada sucediendo en Cáncer en ese momento. Ahora el Sol en Cáncer es un bálsamo de emociones positivas, porque eso es lo que Cáncer busca, ese bienestar emocional. La luna es el regente de Cáncer. Ahora cuando tengamos la luna nueva en Cáncer, ahí estarán doblemente Cáncer será la energía, la luna y el Sol allí. Ahí se planta la semilla anual en el signo. Ahora, al estar la oposición de la luna del otro lado, nos muestra que si bien no tenemos tantas necesidades, o mejor dicho, necesitamos el desafío, necesitamos no tener todas las necesidades cubiertas, porque de esa manera podemos valernos por nosotras mismas, por nosotros mismos. Cuando tenemos todo servido, no sabemos de lo que somos capaces. Y este es el mensaje. El mensaje de esta luna llena es que cambiemos nuestra visión, si nuestra visión está muy enfocada en tener todas las necesidades cubiertas, y lo tratemos de dar vuelta y decir, ¿cuántas veces que no tuvimos las necesidades cubiertas fue gracias a eso que dimos un gran paso y un gran salto? Y esto estoy segura de que si lo piensas vas a encontrar el momento en que esto sucedió y recientemente, en particular, este año, este último medio año, seguramente algo que no quisiste o que te costó esfuerzo, ahora si miras para atrás y ves lo que hiciste, incluso te consideras que no hiciste el suficiente esfuerzo, pues el esfuerzo que sí hiciste, eso es lo que quiero que trates de conectar con el esfuerzo que sí hiciste. No importa que si tu juez interior, tu jueza interior dicen no, pero no hiciste, no completaste los estándares. Ok, pero ¿cuáles son los estándares que sí completaste? ¿Cuál fue ese intento? ¿Cuál fue ese esfuerzo? Esa frase de al que madruga Dios lo ayuda o esto de valió la pena. ¿Cuál fue esa pena? ¿Cuál fue ese esfuerzo, ese madrugón que hiciste? Y si todavía no ves el resultado o para qué te sirvió, simplemente te sirvió para saber lo fuerte que eres. Y eso es lo que hace que Capricornio no tenga ese ego tan grande como otros arquetipos masculinos, porque tiene un poco el peso del mundo en sus espaldas y porque no puede andar perdiendo el tiempo en fanfarronear, porque sabe que esa energía es mejor focalizarla en el trabajo. Pero cuidado, por más que a veces Capricornio pueda parecer que no tiene tanta autoestima en sí, tiene una gran seguridad en sí misma, en sí mismo. A veces siente que todo cae en él o ella y no importa si eres o no un nativo o un ascendente en Capricornio, sino que esa zona es la que nos cae esta luna, que es la casa de Capricornio, específicamente es en los grados iniciales, o sea que también puede afectarte en los grados finales de los signos mutables y los primeros grados de los signos cardinales, pero más allá de Capricornio, todos tenemos también nuestro Saturno natal y es esa parte que nos cuesta, que no nos sale tan bien.
que requiere mucha repetición y trabajo. Y ahí está la humildad de este arquetipo. Pero como digo, no es que no tenga una alta autoestima. Tiene una autoestima alta porque sabe de lo que es capaz. Tiene la prueba de lo que es capaz. Y esto es lo que une a Júpiter con Saturno, o a Sagitario y a Capricornio. Que por algo ambos son maestros, son los arquetipos de los maestros. Siempre a Júpiter se lo asocia con el maestro más alegre o más motivado, y a Saturno con el maestro más estricto. Y lo mismo se aplica con Sagitario y Capricornio. Pero ambos tienen la maestría de saber que su método funciona. Y esto es para mí una técnica muy útil en la astrología. Cuando alguien está en una encrucijada, yo siempre pregunto, cuando hay un tránsito de Júpiter o de Saturno, pero son diferentes preguntas, pero las dos apuntan a ¿cuándo fue la vez que ya lo conseguiste? Júpiter es la memoria de que esto ya lo hice, ya lo aprendí. Y Capricornio, Saturno, es la prueba del presente, de que esto lo estoy haciendo ahora. Nunca he dejado de hacerlo. Entonces, ¿cómo va a dejar de ser si yo lo sigo haciendo? Eso es, si quieres ser más, si quieres hacer más, pues continúa con algo que has dejado, o comienza algo y continúalo. Esa continuidad es la que le da a Saturno la sabiduría y la certeza de que su método funciona. No tiene que ser ahora, porque viene otra luna en un mes, que esta va a ser en el último grado de Capricornio. Creo que esa es la ideal para soltar. Las lunas llenas en general son momentos para agradecer y soltar. Agradecer esta culminación, esta cosecha, y soltar el resto, soltar lo que no sirvió. Por eso no se hacen listas de deseos o intenciones, como en la luna nueva, sino si quieres hacer una lista, puedes hacer una lista de agradecimiento o una lista de lo que ya no quieres en tu vida. Este momento puede servir para eso, pero yo lo enfoco por los aspectos y por la cuadratura de Neptuno, que esta cuadratura está intrínsecamente relacionada con la caída del velo de la ilusión, de la que hablo en mi video de Neptuno en el 29 de Piscis. Es el velo de la ilusión de la que se habló tanto desde en la Biblia hasta en la filosofía hinduista. Es ese velo que nos hace creer que la realidad es lo que creemos que es, y no algo mucho más amplio, complejo, dinámico, interactivo. Poco a poco esas ilusiones, esas decepciones, porque Neptuno está muy activo, haciendo también aspecto tenso, que es la cuadratura, este codazo, a todos los planetas en Géminis, que irán pasando hasta entrar en Cáncer. Y ahora con la cuadratura doble a la Luna y al Sol, casi en el cero de Aries, nos está diciendo, falta nada para una nueva visión de la realidad. Pero antes tienes que agradecer lo que tienes ahora. Y esto es a lo que voy con agradecerle a nuestros ancestros por haber construido puentes. Pero también agradecernos a nosotros mismos por todo el esfuerzo que hicimos, que quizás se podría haber evitado, se podría haber hecho de alguna manera más eficiente, más corta, más divertida. Pero lo hicimos así. Y quizás, aunque no lo logramos, eso es lo que nos hace hoy lograr otras cosas, porque nadie llega a la primera a hacer algo que se puso como objetivo, y si lo hace es por suerte, pero la maestría viene de la práctica,
viene de hacerlo muchas veces. Una te saldrá bien, dos no, y así. Pero cuando aprendes el camino largo, que eso es Capricornio, el paso a paso, la montaña, la pirámide, el hacer las bases grandes y sólidas para elevarme como hace una pirámide o una montaña. Luego, sí, viene Acuario, que es el signo cuántico en el que todos los puntos están interconectados y puede haber una acción directa. La diferencia entre este salto que está haciendo Plutón y que es un salto muy complejo en el zodíaco, es ese salto de lo temporal, eso que hacemos paso a paso y que es un camino largo, es la vía seca, a el mundo cuántico en el que yo estoy en el punto A y me puedo conectar con el punto Z, no tengo que ir al B, C, D, no tengo que pasar por todos los pasos, no tengo que hacer el camino largo. Pero alguien lo tuvo que hacer en su momento. Entonces, antes de criticarnos, pensar que hemos hecho las cosas de manera ineficiente o que aún las cosas se están haciendo de manera ineficiente a nivel institucional o a nivel personal, pensemos que si no lo hubiéramos hecho así, si no hubiéramos aprendido de esa manera, ahora no podríamos estar listos para esa manera más eficiente, más limpia, más directa. Y eso es lo que se supone que vendrá en el futuro o en el presente futuro, pero no todo es color de rosa. Entonces, creo que esta luna llena es una oportunidad de dos que tenemos para agradecer por esos caminos largos, agradecer por ese esfuerzo, agradecer y agradecernos, darnos el mérito, darle el mérito a las personas que como pudieron construyeron este paradigma que tenemos alrededor y prepararnos para soltarlo, porque estoy segura que por muy entusiastas y críticos de lo viejo que seamos y impulsores de la modernidad que seamos, el mundo que viene va a implicar un shock. Y ese shock se puede evitar o se puede suavizar mucho si vamos soltando en cada oportunidad que tenemos las identificaciones egoicas y también las asunciones que hacemos de lo establecido. Porque las cosas son de una manera, pero pueden cambiar muy rápido. Entonces, es interesante que cada uno, y la astrología es una gran herramienta para esto, y te invito a que la uses a tu manera y que actives estos arquetipos en tu interior y que empieces a cuestionar eso que amas, odias, como parte tuya, como parte de tu sombra. Y esa integración nos va a servir de mucho para abrirnos a una nueva manera de ver la vida y de crear nuestra realidad en el tiempo que tenemos en la Tierra, de una manera que tenga coherencia con quienes somos en verdad. Y para eso tenemos que ir a esa cueva. Y un método que nos enseña Capricornio y Saturno es la maestría de la repetición. Cualquiera sea tu oficio, tu trabajo, seguramente hay algo que has hecho muchas veces y que lo puedes hacer tan bien que entras en un estado de flow. He hablado de esto anteriormente y creo que es clave que todos sepamos cuáles son esas herramientas que nos ayudan a entrar en estados de flow. Puede ser conducir, puede ser tocar un instrumento, puede ser salir a correr, puede ser practicar algún deporte, un arte, alguna técnica, para darle a la mente algo que hacer. Y es eso lo que nos convierte en creadoras y creadores. Y eso es lo que somos, pero lo hemos olvidado. Esta energía Capricornio a mí me inspira mucho y espero para cuando sea la luna nueva poder preparar un informe más extenso, pero este vídeo es de una luna
llena en Capricornio, por lo tanto es mitad Capricornio, mitad Cáncer. Cáncer, como sol, nos está brindando la luz a nuestro mundo emocional. Y es eso lo que convierte a esta luna en Capricornio en un momento muy equilibrado dentro de la tensión que hay en el ambiente. Porque podemos ver los dos extremos de la energía. Y esos dos extremos son los dos necesarios. Y por más que seas una persona con un estelium en Capricornio, van a haber momentos en que vas a actuar a Cáncer y viceversa. Entonces, esa agua y tierra se buscan como el mar y la montaña. Esa nutrición emocional de Cáncer nos muestra que al final somos muy fuertes y no la necesitamos tanto, pero que sí podemos ser un sostén que irradia, que cuida, que protege, que inspira a los demás, a la sociedad, a la familia, a los amigos, a quienes estén alrededor. Esto es lo que estas dos energías nos invitan a crear una sociedad, a crear un hogar dentro de nosotros, porque eso que hay afuera es un fractal de lo que hay adentro. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y si bien hay descontento y da la sensación de que estamos desconectados de esos que hicieron el mundo para nosotros en su momento. Pero tenemos que tener cuidado de no ser ingratos, porque vamos a tener que estar quizás como generación en ese papel de estar creando un mundo ahora o en los próximos años que no tenemos idea hasta dónde va a llegar. Como nuestros antepasados en la Revolución Industrial quizás no sabían cuántas generaciones iban a vivir bajo el mismo modelo. Entonces vamos a ser agradecidos y tratar de tener esta misma actitud que tuvieron nuestros antepasados, de buscar el bien mayor, no buscar el bien inmediato, a corto plazo, el bien del ego, sino buscar el bien mayor a largo plazo, el bien para todos. Eso es el regalo que Capricornio nos inspira. Espero que conectes con esta energía y que si tienes planetas ahí, si es una energía que te gusta o te conflictúa, aproveches esta oportunidad de el momento de la luna, y que además viene inmediatamente después del solsticio. Son días muy energéticos. El día del solsticio no es solo el día del solsticio, son 3 días del sol quieto, y la luna llena además aporta esta fuerza emocional de conclusiones. Así que son días de gran transformación. Es muy adecuado y propicio trabajar en la autoindagación, si quieres hacer también alguna terapia, consulta o simplemente conectar, irte a una montaña, ver el paisaje, ver el panorama, que eso es lo que le gusta hacer a la cabra. Conecta con eso, conecta con el mar también si tienes la posibilidad, o si puedes conectar con ambos, qué mejor. Hasta acá el video, y cualquier duda me la dejas en los comentarios. Un beso grande, chao chao.